La casa encantada Lizzie Borden se erige como una mansión victoriana de estilo neogriego, una reliquia del año 1845. Su forma rectangular y su sobria fachada de color verde oscuro parecen susurrar secretos a los vientos nocturnos. 2 pisos de altura, como testigos mudos de los pasajes del tiempo, mientras un ático de dimensiones amplias, casi como un tercer nivel enigmático, corona este escenario sombrío. Las ventanas, enmarcadas por persianas verde esmeralda, parecen observar fijamente desde las sombras. Adentrándonos en su interior, el primer nivel se despliega con espacios compartidos, una sala sombreada, un comedor que aún retiene ecos de pasados banquetes y la cocina, donde aromas fantasmales parecen danzar en el aire. Pero es en la escalera central donde la trama del misterio se desenrolla, llevándonos al segundo piso, donde las habitaciones familiares y el cuarto de invitados esconden sus propios secretos en la penumbra. La habitación de la criada, solitaria y relegada, se alza en el ático, quizás guardando memorias olvidadas. No obstante, en este recinto coexisten encanto y enigma en un abrazo extraño. Los espíritus que deambulan aquí parecen atormentados, su inquietud palpable para aquellos sensibles a lo inexplicable. Aquí, ningún visitante sufre daño ni desaparece en las sombras de la noche. Los espectros, corteses en su travesía entre los mundos, hacen saber su presencia a los vivos de manera sutil pero inconfundible, tejiendo un aura de suspense que susurra en cada rincón de este misterioso lugar. La historia. La trágica historia de Andrew Borden es una saga sombría de oscuridad y misterio. Tras la muerte de su primera esposa, Sarah, Borden quedó solo con sus 2 jóvenes hijas, Lizzie y Emma. Pero su vida tomó un giro siniestro cuando contrajo matrimonio con Abby, una mujer atrapada en un matrimonio de conveniencia que dejó cicatrices profundas en el alma de la familia. Borden, desde el principio, mostró rasgos perturbadores, una obsesión por el control y una actitud mezquina que lanzaba sombras sobre su hogar. Su fortuna, aunque inmensa, fue vigilada celosamente, llevando a su familia a vivir en una austeridad extrema. Los confines de su hogar estaban envueltos en una atmósfera opresiva, las artes prohibidas y la felicidad desterrada. La rigidez del hogar de Borden dio lugar a un régimen de dominación, donde el amor era un lujo escaso. Controlando cada aspecto de la vida de su familia, ejercía un poder cruel, que a menudo se manifestaba en formas sutiles pero dañinas, un maltrato emocional que deformó a sus hijas y las mantuvo atadas a su yugo incluso en la edad adulta. En este caldo de cultivo de desesperación, Abby, la madrastra, se encontraba atrapada. Un matrimonio de conveniencia la había unido a esta familia disfuncional, y su posición la convertía en el blanco de la hostilidad de las hijas. Pero había más oscuridad echando en las sombras, en forma de un joven perturbado que clamaba ser el heredero ilegítimo de Borden, desatando una serie de eventos que conducirían a una tragedia indescriptible. En la fatídica mañana del 4 de agosto, el destino colisionó con horror. Abby, su sirvienta Maggie y Lizzie se encontraban en la casa mientras Borden estaba fuera. Abby subió al segundo piso, inconsciente del abismo que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando el asesino, un ser despojado de empatía, la atacó salvajemente, dejando una escena de terror inimaginable. El hacha cortó el aire y se estrelló contra su frente, la vida se desvaneció en un instante. Mientras la sombra del asesinato oscurecía la casa, el destino del patriarca también estaba sellado. Borden regresó a casa, enfermo y ajeno a la oscuridad que se aproximaba. El asesino se arrastró sigiloso, su hacha anidada en la mano. La hoja se hundió en la carne indefensa, una y otra vez, hasta que el brutal rito cesó, dejando tras de sí la mutilación de un hombre una vez poderoso. El miedo y el horror se aferraron a la casa, un silencio mortal lo envolvió todo. Las almas atrapadas en un torbellino de resentimiento y opresión, enredadas en una telaraña de secretos y amargura, habían encontrado su fin trágico. El juicio que siguió, un circo de acusaciones y especulaciones, culminó en un veredicto impactante. Lizzie, la hija tímida y obediente, fue declarada no culpable, un resultado que dejó al mundo en estado de shock. Pero la verdad seguía sin resolverse, los detalles seguían escurriéndose entre los dedos de la justicia. La sangre derramada y los susurros de los espíritus atormentados siguen persiguiendo los pasillos oscuros de la historia. La tragedia de los Borden, un cuadro macabro de emociones retorcidas y secretos inconfesables, perdura como un eco de lo que una vez fue. En la sombra de esa casa maldita, las almas en pena siguen buscando redención, clamando por respuestas que nunca llegaron. Fenómenos sobrenaturales desconcertantes.
tanto los antiguos propietarios, conocidos como los McGinn, como los actuales dueños de esta imponente y modesta morada, han sido testigos de inquietantes acontecimientos que desafían toda explicación lógica. Las luces, con voluntad propia, titilan en un juego macabro de encendido y apagado, como si fueran el reflejo de una presencia insidiosa. Los propietarios han relatado encuentros escalofriantes en las habitaciones, donde, en su presencia, los interruptores de pared cobran vida por sí solos, liberando una luz fantasmal que hiela la sangre en las venas. En ocasiones en que no hay alma viviente en los niveles superiores, el segundo y tercer piso, los McGinn, junto con su personal, han captado el eco de puertas que se abren y cierran misteriosamente, seguidas por pasos siniestros que resuenan en la penumbra, como un eco proveniente de otro mundo. Tenebrosas figuras en la oscuridad. Sus presencias se han percibido principalmente en la escalera que desciende hacia el pasillo principal, adentrándose sigilosamente en las estancias más recónditas de la mansión. Los dueños de esta morada han sido testigos de figuras que se deslizan en las sombras, moviéndose con cautela por distintos rincones de la casa, como si fueran entidades etéreas tejiendo misteriosos hilos entre los velos de la oscuridad. Presencias invisibles, susurros de lo desconocido. En los recovecos silenciosos de la mansión, tanto el personal como los visitantes han relatado la inquietante sensación de ser acariciados por un aliento gélido, que se desliza sigilosamente en las sombras de las escaleras y se desvanece en los rincones más oscuros de la casa. Los susurros de un tiempo olvidado también han dejado su huella en los oídos atentos. Voces incorpóreas emergen desde la oscuridad, sus palabras flotando en el aire como un eco inquietante de un pasado indescifrable. La dueña de esta casa encantada, Liane Wilber, se encontró atrapada en un escalofrío insondable cuando el toque gélido de un dedo desconocido trazó una línea helada a lo largo de su espalda. Un rápido giro reveló un vacío ominoso, un rastro insustancial de lo que una vez fue, pero ninguna figura se presentó ante sus ojos atónitos. El fantasma del señor Andrew Borden. La muerte no le ha otorgado virtud redentora alguna. En ocasiones, ha intentado intimidar a los educadores, aunque se ve forzado a ceder cuando se enfrenta a su conducta desafiante. Un aura lúgubre envuelve su presencia, como si las sombras mismas se arremolinaran a su alrededor. Los pasos que deja atrás resonan con un eco inquietante, como si el pasado sombrío que lo persigue estuviera tratando de alcanzarlo. Los maestros que han sentido su presencia relatan un escalofriante frío que se arrastra por sus espinas y un sentimiento de opresión en el aire, como si una niebla densa y ominosa hubiera descendido sobre ellos. La mirada del señor Borden, perdida en la eternidad, parece traspasar las almas de aquellos que se atreven a cruzar su camino espectral. Los murmullos de su presencia se deslizan en las corrientes de aire, susurros ininteligibles que susurran secretos oscuros y olvidados. Aunque su forma es etérea, su influencia parece pesar sobre el mundo tangible, como si su malevolencia hubiera dejado una marca permanente en la realidad misma. En el umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, el espíritu del señor Andrew Borden deambula, buscando quizás algo que nunca encontrará. ¿Qué es lo que lo mantiene atado a esta tierra, atrapado en un ciclo interminable de sombra y susurros? Solo aquellos valientes o insensatos que se aventuren a adentrarse en su dominio podrán descubrir la verdad detrás de su existencia errante y desentrañar el misterio que rodea su trágico destino. Obsesionado con su propio asesinato. El fuego de su espíritu sigue ardiendo, consumido por la brutalidad con la que le arrebataron la vida. Un atisbo de alivio surge de ver cómo los vivos comienzan a destapar las sombras ocultas. Inquietantes secretos yace bajo la superficie, aguardando ser desenterrados, mientras su presencia etérea vaga entre las sombras, ansiosa por revelar la macabra verdad que lo envuelve. ¿Qué oscuros misterios serán revelados a medida que desvelamos las capas de esta escalofriante historia? Adéntrate en el reino de lo desconocido mientras desentrañamos la trama siniestra que ha mantenido a su espíritu en un estado de perpetua inquietud. Persigue la sombra implacable. Se regodea en la contemplación de excursiones espectrales e indagaciones en el confín de lo paranormal en hogares lúgubres. Adicionalmente, ha incursionado en responder a las siniestras interrogantes transmitidas a través de EVP. Inmerso en sus propios asuntos, reflejo de sus rutinas en vida, persiste en esta dimensión, acechando en la penumbra. El lamento del alma de la señora Abby Borden. Sus llantos resuenan en la oscuridad, cargados de tristeza por su fatídico fin y el error de unirse a Andrew en sagrado vínculo. Los ecos de desgarradores alaridos llenan la estancia donde su vida fue truncada, un recinto que hoy porta el sombrío nombre de la habitación de John Morse.
Ella extrae lo mejor de sí misma. Una fosa horripilante fue hallada por un miembro del personal en la cama de la habitación de John Morse, como si alguien hubiera colocado recientemente un cuerpo sobre ella, un mes después de finalizar las renovaciones y remodelaciones en la casa. En ocasiones, se ha divisado a una anciana de cabellos plateados merodeando con una alegría perturbadora por los pasillos de la casa, absorta en sus misteriosos quehaceres. Si no pudo saborear la plenitud de su existencia aquí en vida, ahora parece haber encontrado una extraña satisfacción en el más allá. El enigmático espíritu de Lizzie Borden. En las sombrías profundidades del sótano, emerge una figura inquietante, un espectro que evoca la esencia de Lizzie. Su presencia se desliza por el aire, una mirada penetrante que explora los rincones en busca de algo, una mezcla de determinación y ansiedad. ¿Acaso aún se debate en el tumulto de su conciencia, asegurándose de que todas las pruebas han sido meticulosamente eliminadas? Pero es en su santuario secreto, enclavado en Maplecroft, donde el espectro de Lizzie encuentra su morada etérea. Un velo sutil separa los mundos, y en las penumbras de esa mansión, su espíritu vaga, un recordatorio constante de los oscuros secretos que la rodearon en vida. El fantasma felino de Maggie. Los aterradores lamentos de un gato incorpóreo han rasgado el silencio de este lugar encantado. Sigiloso y misterioso, el felino sigue vagando por los pasillos, acechando en las sombras de las habitaciones del segundo y tercer piso. Su presencia es sutil, pero palpable, ya que se desliza entre los vivos con un toque gélido en cada frotamiento. No puede ser ignorado, pues su misterioso afecto se posa sobre aquellos afortunados cuyos corazones resuenan en sintonía con lo desconocido. ¿Es un ser celestial o una entidad arrastrada desde el más allá? La respuesta yace en los lúgubres ecos de sus maullidos, un eco inquietante de una existencia más allá de la mortalidad. Adéntrate en la oscuridad y permítele revelar sus secretos mientras exploramos las habitaciones empapadas de historia, donde el espíritu del gato de Maggie aún acecha, esperando su momento para hacerse presente en el reino de los vivos. Los lamentos de los niños perdidos. En algún momento, dos pequeñas almas habitaron este lugar, sus vidas truncadas en la flor de la juventud. Los destinos de estos dos espíritus han tejido una enigmática danza con los vivos, manifestándose en diferentes rincones de la casa. El eco de sus risas infantiles ha sido atrapado en el viento, como si aún jueguen eternamente al escondite en los pasillos sombríos. Hallazgos paranormales. En los recintos de esta siniestra casa encantada, propietarios e incautos visitantes han sido testigos de escalofriantes encuentros con los espectros que yacen en su interior. Un cúmulo de pruebas impactantes ha sido recopilado por intrépidos investigadores del mundo paranormal. Instantáneas de sombrías figuras humanas han sido capturadas en la sala de estar, precisamente donde la hoja afilada cegó la vida de Andrew Borden en un espeluznante festín de sangre. En el ominoso año 2007, un miembro del grupo de exploración paranormal presenció con sus propios ojos como la cámara giraba hacia ellos, en un macabro ballet fotográfico, sucediendo por segunda vez, como un sombrío eco del más allá. Los sonidos susurrantes del más allá, conocidos como EVP, han sido atrapados en las fauces de los dispositivos de grabación. Las voces etéreas de Lizzie y Bridget Maggie Sullivan quedaron cautivas en grabadoras digitales. En un escalofriante capítulo de Ghost Lab, los investigadores lograron capturar un EVP intrigante. Cuando la pregunta resonó en la oscuridad, Lizzie te arrebató la vida por tu fortuna, una voz masculina emergió de las profundidades del inframundo, susurrando, entonces así fue. En esta imagen perturbadora se destaca la aparición de Andrew Borden en una instantánea del lugar del crimen, ubicada en el extremo izquierdo, sus ojos parecen traspasar el velo entre los mundos mientras observa su propio cadáver con una intensidad que hiela el alma. ¿Sigue la casa Lizzie Borden encantada? Un escalofriante sí, sin lugar a dudas. El grupo espectral persiste, prisionero en un torbellino de emociones. Los lamentos de Andrew y Abby resuenan, su sufrimiento eterno reflejando los horrores de sus muertes. Abby, atormentada, ruega no haber unido su destino al de Andrew. El alma de Maggie se lamenta, sus palabras no dichas la atormentan en un eterno ciclo de inquietud. Un susurro incesante en la noche, un eco de secretos enterrados que claman por ser revelados. Lizzie, atrapada entre mundos, oscila entre su refugio en Maplecroft y el hogar que alguna vez compartió. Sus pasos resonando en pasillos desiertos mientras escudriña cada rincón,
su mirada se posa en el sótano, donde los vínculos con la tragedia yacen sepultados. El espíritu del pequeño gato de Maggie, en cambio, teje su esencia alegre. Sin rencores ni sombras, su presencia es una caricia suave en la oscuridad, una chispa de calidez en medio de la enigmática penumbra. Así culmina nuestro viaje a través de las sombrías leyendas de la casa encantada Lizzie Borden. En este umbral entre el mundo real y el más allá, las huellas del pasado perduran, y las sombras del misterio persisten como susurros en la oscuridad. Aventurémonos con coraje en lo desconocido y sigamos desvelando los enigmas que aguardan ser revelados. Hasta la próxima travesía, cuando nuevamente nos adentremos en los enigmáticos confines de lo oculto. Manténganse valientes y sigan persiguiendo la verdad incansablemente.